Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 568. Tomándolo todo. Los ojos del rey Goblin se abrieron de par en par, sorprendido, al examinar el contrato que le había presentado Peter. Su reacción inicial fue visceral, una negativa inmediata grabada en su rostro maltrecho. Primero masacras a mis hombres y ahora quieres robarme. Pues no lo toleraré. El documento, un pergamino chupasangre, describía las condiciones de las reparaciones por el ataque de la nación Goblin a Peter y su esposa. Era una exigencia bastante directa. La nación Goblin perdería la propiedad de todos los bancos Gringotts del mundo, entregándoselos a Peter, convirtiéndolo en el único propietario de todas las instituciones financieras controladas por los Goblins en la Tierra. Debes estar loco, humano. Espetó el rey Goblin con desafío, con su cuerpo maltrecho mostrando un atisbo de orgullo residual. Jamás cederé nuestros bancos a alguien como tú. Peter, imperturbable ante la resistencia del rey, arqueó una ceja y suspiró teatralmente. Bueno, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Sin esperar respuesta, extendió su varita, con una expresión fría mientras se preparaba para lo inevitable. Tras unos minutos, la rebeldía del rey Goblin se desmoronó cuando Peter desató un nuevo torrente de tormento mágico. La caverna resonó con las súplicas lastimeras del derrotado líder Goblin, quien, tras soportar una agonía incesante, finalmente cedió. Alto. Firmaré tu maldito contrato. Déjame en paz de una vez. Solo quiero irme a casa. Mientras el rey Goblin firmaba a regañadientes el documento junto con una pequeña cantidad de sangre, Peter hizo lo mismo y al instante sintió las protecciones de cada banco Gringotts adhiriéndose a él. Así que así es como funciona, murmuró mientras usaba las protecciones para escanear cada edificio. Con un simple pensamiento, ordenó a las protecciones que expulsaran a los Goblins y a cualquier otra persona dentro de sus bancos recién adquiridos antes de sellarlos. La energía mágica surgió, resonando con la recién adquirida autoridad de Peter, e instantáneamente, todos los bancos Gringotts del mundo quedaron cerrados, sorprendiendo a todos, especialmente a los Goblins, quienes fueron despedidos sin saberlo. Con su objetivo cumplido, Peter no escatimó tiempo y ahuyentó al derrotado rey Goblin. Con su orgullo destrozado, huyó aterrado. Peter observó con una sonrisa satisfecha cómo el otrora formidable líder huía entre las sombras. Por supuesto, el contrato que firmaron también obligaría al rey fugitivo a cumplir sus promesas anteriores. En cuanto regresara a su sala del trono, la nación Goblin experimentaría algunos cambios. Bueno, no fue tan difícil, ¿verdad? Reflexionó Peter, dándole vueltas al contrato entre los dedos antes de guardarlo en su collar. Dumbledore, siempre observando en silencio, se acercó con cautela. Peter, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Controlar los bancos del mundo es una gran responsabilidad. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Podría ayudar? Peter rió, interrumpiendo al viejo. ¿Es avaricia lo que veo brillar en tus ojos, Albus? ¿Acaso el gran Albus Dumbledore, el héroe de la facción de la luz, el hombre que salvó al mundo del señor oscuro Grindelwald, codicia las riquezas de otro? ¡Qué escandaloso! La mirada de Dumbledore se posó en Peter mientras guardaba el contrato, con un destello de preocupación en sus ojos. Aunque Peter tenía razón al decir que Albus codiciaba su recién adquirida riqueza, sobre todo, el viejo director se sentía incómodo. A pesar de la aparente victoria, que evitó una sangrienta guerra de los Goblins, el anciano mago no podía librarse de la inquietud que lo embargaba. Mientras el silencio persistía, respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Peter, hijo mío, comenzó Dumbledore con un tono amable pero cargado de preocupación. Debo expresar mis reservas sobre todo esto. Controlar los bancos del mundo es una responsabilidad importante. Una responsabilidad que no puedes asumir por capricho. Peter, sin embargo, desestimó rápidamente la preocupación de Dumbledore, y su sonrisa se ensanchó. Tiene razón, profesor. Dirigir un banco parece demasiado difícil. Quizás debería vaciar todas las bóvedas y largarme. Dumbledore frunció el ceño, cada vez más preocupado.
Esto no es para bromear, Peter, ni se trata del oro. Se trata de la influencia y el control que conlleva. La nación de los duendes pudo haber sido un desafío, pero ahora controlas la riqueza del mundo mágico. Debes actuar con cuidado o las consecuencias podrían ser catastróficas. Peter rió entre dientes, con un dejo de arrogancia en su tono. Con cuidado. Albus, te preocupas demasiado. Además, no soy el enemigo. Solo di un paso necesario que el ministerio debería haber dado hace años. El hecho de que ustedes, idiotas, hayan dejado que una raza hostil controle su dinero durante tanto tiempo es realmente desconcertante. Dumbledore suspiró, dándose cuenta de que sus palabras caían en oídos sordos. Peter, entiendo la necesidad de esto, pero, altera el equilibrio de poder. Puede que al ministerio no le agrade semejante cambio. Pero Peter, aparentemente desinteresado en la sabiduría de Dumbledore, lo despidió con un gesto. El ministerio se acostumbrará. Y si no, bueno, que vengan a buscarme para quejarse. Se encogió de hombros con indiferencia. En fin, MJ y yo tenemos cosas que hacer. Al fin y al cabo, todavía estamos de luna de miel. Al darse la vuelta, la preocupación de Dumbledore se acentuó, y una punzada de codicia se apoderó de él. Agarró su nueva varita, preguntándose si debía usarla mientras Peter le diera la espalda. Y el encanto de controlar tanta riqueza e influencia no pasó desapercibido para el sabio mago. Intentó expresar sus reservas una vez más, presentándolas como un consejo amable en lugar de un sermón. Peter, he visto las consecuencias del poder descontrolado. Solo deseo guiarte por un camino que garantice el bienestar del mundo mágico. Quizás podríamos trabajar juntos y encontrar una solución más armoniosa. Ofreció, sabiendo que si atacaba, Peter lo frustraría fácilmente una vez más. En ese momento, MJ fulminaba con la mirada a Dumbledore, lista para atacar en cualquier momento. Bastaba con que él se moviera bruscamente para que ella saltara y le partiera el cuello arrugado por la mitad. Al fin y al cabo, ya le habían dado 2 oportunidades. Y como dice el dicho, 3 estriques y estás fuera. Peter, sin embargo, se mantuvo inflexible, y su tono desdeñoso interrumpió el intento diplomático de Dumbledore. Gracias, pero no gracias, Albus. Lo tengo todo bajo control. Ahora, si me disculpas, tengo una cita con una mujer de una belleza impresionante. Mientras Peter se alejaba, pasando el brazo por el hombro de MJ, Dumbledore no podía quitarse de la cabeza la sensación de que simplemente habían intercambiado un formidable enemigo por otro. El peso de la recién adquirida influencia de Peter en el mundo mágico flotaba en el aire, dejando al sabio mago reflexionando sobre el incierto futuro que le aguardaba. Cuando Peter y MJ emergieron de un portal giratorio y entraron al corazón del callejón Diagon, el espectáculo provocó jadeos y miradas de asombro de los espectadores que nunca antes habían presenciado magia que pudiera crear una puerta así. El portal se disipó, dejando a la pareja de pie en medio del bullicioso mercado mágico. Entonces, ¿quién es esa hermosa dama con la que tienes una cita?, preguntó MJ en tono de broma. Peter rió entre dientes, ajustando su agarre para acercarla más a su lado. Se llama Michelle Jones. Es la mujer más deslumbrante que he tenido el placer de ver. ¿No la habrás visto por casualidad? Observó los alrededores, fingiendo buscar a su cita imaginaria. Creo que podría conocerla. MJ sonrió, sus mejillas se sonrojaron mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Peter y lo atraía hacia un beso abrasador. Ahí está, Peter sonrió al separarse los labios. ¿Dónde has estado toda mi vida? MJ no pudo evitar sonreír a su marido. Esperando a que aparezcas, mientras paseaban de la mano por la bulliciosa calle, MJ no pudo contener la curiosidad. Entonces, ¿qué planeas con esos bancos, Peter? No pensamos quedarnos mucho tiempo aquí, ¿verdad? Peter se encogió de hombros con indiferencia. No, solo estamos de paso. Pensamos que podríamos hacer algo bueno con ellos antes de dejar este universo. MJ arqueó una ceja, con un brillo curioso en los ojos. Bien. ¿Cómo qué? Peter sonrió. Bueno, podríamos dárselos a alguien en quien confiemos, alguien que nos guste de las películas, ¿sabes? Los ojos de MJ se iluminaron de emoción. Suena fantástica. Los Weasley, Hagrid, los Potter, los Longbottom, enumeró a todos sus candidatos favoritos. Peter asintió. Exactamente. Lo averiguaremos antes de irnos. Pero hay una pequeña cosa que debemos hacer primero.
Al acercarse a Gringotts, el emblemático banco mágico, una multitud se había congregado afuera, intentando romper las barreras invisibles que Peter ahora controlaba. Los duendes entre ellos clamaban por entrar, pero sus intentos fueron inútiles. Ignorando el caos, Peter y MJ navegaron fácilmente a través de las barreras que rodeaban Gringotts y entraron, dejando afuera a una multitud aturdida y confundida. El banco tiene nueva administración, anunció Peter a los desconcertados espectadores, con su voz resonando por la calle. Pronto volverá a abrir. Mientras tanto, relájense y sigan con sus quehaceres diarios. Cerrando las grandes puertas detrás de ellos, Peter se volvió hacia MJ con una sonrisa. Ahora, vamos a consolidar nuestro control sobre los bancos, ¿de acuerdo? MJ se rió entre dientes. ¿Estás disfrutando esto, no? Por supuesto, respondió Peter con un guiño. La pareja paseó por el banco vacío, discutiendo cómo lo reactivarían. La emoción de MJ crecía al considerar las posibilidades, imaginando el impacto que sus acciones tendrían en el mundo mágico. Mientras exploraban, las palabras de Dumbledore persistían en la mente de Peter. MJ notó su mirada pensativa y le dio un codazo. ¿Qué piensas, Peter? El sermón de Dumbledore, Peter suspiró molesto. Seguro que va a intentar algo esta vez. MJ sonrió con suficiencia. Déjalo. Se encogió de hombros con indiferencia. Además, necesitamos algo para asustar al ministerio y evitar que cause problemas cuando nos vayamos. Peter se rió entre dientes. Tienes razón. Esperemos a ver qué deciden hacer. Capítulo 569. Feliz Navidad a todos. En una sala del trono tenuemente iluminada, el derrotado rey Goblin se tambaleaba a través de las pesadas puertas. Su cuerpo maltrecho era recibido por la mirada expectante de los goblins de alto rango. El aire estaba cargado de tensión mientras la élite goblin esperaba una explicación por su expulsión forzosa de Gringotts. ¿Por qué se nos ha prohibido el acceso a nuestras propias orillas, Su Majestad? Preguntó un goblin canoso y con cicatrices en la cara, con su voz atravesando el murmullo inquieto de la multitud reunida. El rey goblin, aún conmocionado por su enfrentamiento con Peter, miró fijamente a sus súbditos. Silencio. Voy a explicarlo. Su voz, una mezcla de frustración y vergüenza, resonó por la cavernosa sala. Mientras el rey goblin comenzaba a relatar los acontecimientos, las expresiones de los goblins pasaron de la confusión a la incredulidad. Los murmullos de descontento se extendieron como la pólvora, y la torre estalló en un coro de voces furiosas. ¿Le diste todo Gringotts a un solo humano? Gruñó un duende con una cicatriz amenazante en el ojo, con la incredulidad grabada en su rostro. El rey goblin asintió, con un amargo sabor a humillación en la lengua. No tuve elección. Me obligó a firmar su contrato. Los goblins estallaron en caos, cada voz compitiendo por hacerse oír por encima de las demás. Maldiciones e insultos se lanzaron contra su rey por su aparente debilidad. El otrora poderoso gobernante se encontró en medio de una turba enfurecida, y su autoridad se desvanecía a cada instante. Idiota. Deberías haber muerto en silencio. Has deshonrado y mutilado a toda la nación goblin. Rugió un goblin con un bastón retorcido de hierro, con los ojos encendidos de furia. En medio del alboroto, un goblin particularmente astuto dio un paso al frente, con una inteligencia peligrosa en sus ojos. Ya basta. No dejaremos que este humano decida nuestro destino. Y si nuestro rey no protege nuestros intereses, tendremos que recuperar los bancos nosotros mismos. Con esas palabras, los goblins, impulsados por la ira colectiva, avanzaron en tropel, rodeando al rey goblin. Sus armas brillaron en la penumbra mientras se preparaban para infligir castigo por la supuesta traición. Nos has condenado. Prepárate para pagar por tu estupidez. Espetó el goblin de la cicatriz, alzando una espada afilada y perversa. Las protestas del rey goblin cayeron en saco roto cuando los goblins, enloquecidos, se abalanzaron sobre él, asestando un final rápido y brutal a su reinado. La sala del trono, antaño símbolo del poder goblin, ahora era testigo de una macabra manifestación de conflictos internos. En medio del caos, el astuto goblin que había hablado antes aprovechó la oportunidad y animó a los demás. Debemos recuperar Gringotts y expulsar a este intruso humano. Nuestro orgullo no será pisoteado. Nuestras ganancias no se verán amenazadas. Los goblins, impulsados por un renovado sentido de propósito, comenzaron a organizarse, preparándose para una confrontación con el nuevo propietario de sus bancos.
De vuelta en Gringotts, justo cuando el rey era asesinado, Peter sintió vibrar una montaña de magia. Esos duendes no tardaron en matarlo, ¿eh? Pensó, encogiéndose de hombros con indiferencia. Al menos me ahorraron la molestia de hacerlo yo mismo. Mientras los duendes mataban a su antiguo rey, Dumbledore, movido por una mezcla de preocupación y un poco de avaricia, se apresuró a acudir al Ministerio de Magia. Convocó una reunión de emergencia del Wizengamot, consciente de que debía abordar la situación antes de que la influencia de Peter sobre los bancos se consolidara. En la gran cámara del Wizengamot, Dumbledore se encontraba ante los magos y brujas reunidos con expresión seria. Damas y caballeros, les traigo buenas y preocupantes noticias. La amenaza de la nación Goblin ha sido neutralizada eficazmente, lo que nos libra de la guerra inminente. Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la sala, pero Dumbledore continuó, con la mirada más seria. Sin embargo, un tercero, el hombre que nos ayudó a neutralizar la amenaza, ha arrebatado el control de los bancos a los goblins. Se oyeron jadeos y susurros, llenando la cámara con un murmullo de incredulidad. Dumbledore levantó una mano, pidiendo silencio. Este tercero no es un aliado. Ahora ejerce un control sin precedentes sobre las riquezas del mundo mágico, y debemos abordar este asunto con prontitud. La multitud, impulsada por la curiosidad y quizás un toque de codicia, escuchaba atentamente. Algunos, con los ojos brillantes de avaricia, comenzaron a cuestionar la recién adquirida autoridad sobre Gringotts. ¿No debería ser el gobierno quien controle la moneda? ¿Qué derecho le da a este misterioso hombre? Dumbledore, aprovechando la oportunidad, asintió con gravedad. En efecto, mis compañeros magos y brujas, el control de nuestra moneda es un asunto de suma importancia. No podemos permitir que una fuerza desconocida manipule nuestra economía sin supervisión. Después de todo, hemos tenido que lidiar con eso durante demasiado tiempo con los duendes, dijo, y todos asintieron con la cabeza. Es nuestro deber garantizar la estabilidad y la prosperidad del mundo mágico. La idea arraigó y se extendió como la pólvora entre los miembros del Wizengamot. La codicia y la ambición brillaban en sus ojos al imaginar los beneficios potenciales de tomar el control de su propia economía. Dumbledore, con maestría como titiritero, observaba el caos que se desataba con mirada cómplice. Mientras la multitud clamaba por una solución, Dumbledore aprovechó la oportunidad para proponer un plan de acción. Sugiero que convoquemos un comité y visitemos Gringotts. Ojalá el nuevo dueño entre en razón y esté dispuesto a entregar los bancos al ministerio. Y una bruja al fondo de la sala levantó su varita antes de hablar. ¿Y si se niegan?, preguntó. Dumbledore simplemente negó con la cabeza. Entonces debemos hacer lo que sea necesario para el bien de nuestro mundo. La propuesta fue recibida con entusiasmo. La influencia de Dumbledore sobre la sala fue evidente, pues el comité se formó rápidamente, compuesto por miembros cuidadosamente seleccionados por el astuto director, así como por el ejército que originalmente se formó para combatir a los duendes. Para los ministros, o Peter entregaría los bancos discretamente, o se verían obligados a tomarlos por la fuerza. No habría término medio y mientras el comité deliberaba, Dumbledore no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. El atractivo de Gringotts, símbolo de riqueza y poder, había resultado demasiado tentador para que el mundo mágico se resistiera. Satisfecho con el rumbo que había tomado la reunión, Dumbledore se retiró discretamente a las sombras, permitiendo que el comité tomara el control. Se habían sembrado las semillas de la disidencia y la codicia. Ahora, solo quedaba prepararse para la batalla contra Peter. Después de todo, no sería una lucha fácil, ni mucho menos. Los pensamientos del viejo mago se posaron brevemente en las consecuencias de sus acciones, ya que había visto lo que Peter podía hacer y lo que les había hecho a sus enemigos, pero su ambición y su deseo de control eclipsaron cualquier duda persistente. Debo prepararme, pensó mientras desaparecía del ministerio. En el corazón de Gringotts, Peter y MJ trabajaron incansablemente para remodelar el arcaico sistema bancario del mundo mágico. Los pasillos, tenuemente iluminados, resonaban con el sonido de las runas grabadas en la piedra central de Gringotts, junto con el intercambio ocasional entre la pareja. No puedo creer que todavía usaran pergamino y plumas en el siglo XX, murmuró Peter, sacudiendo la cabeza ante el sistema obsoleto. MJ rió entre dientes, mientras sus ojos escudriñaban una gruesa pila de documentos. Bueno, estamos a punto de cambiar eso. Gringotts va a recibir una importante actualización, me pregunto cómo reaccionarán todos.
Mientras se tallaban las últimas runas, Peter admiró su trabajo un momento antes de agitar la mano, activándolas y conjurando una interfaz holográfica, mostrando un diseño elegante y moderno para el nuevo sistema bancario mágico. Peter sonrió mientras señalaba el holograma. Bienvenido al futuro de la banca mágica. La interfaz holográfica, que estaría disponible para cualquier cliente dentro de las instalaciones de un banco Gringotts, les permitió configurar una cuenta bancaria segura, que luego podrían vincular con cualquier bóveda existente, eliminando la necesidad de transacciones físicas. Cada cuenta personal estaría conectada a la magia del cliente, permitiendo a cualquiera comprar cualquier cosa con solo su presencia. Lo mejor de todo es que se podía acceder a la cuenta de cada persona sin necesidad de un empleado de Gringotts, lo que significaba que no había filas para depositar o retirar dinero. Peter incluso creó una lista de inventario de bóvedas, que permitía a los clientes guardar y retirar cualquier cosa de sus bóvedas sin necesidad de visitarlas. Por supuesto, todo tipo de protecciones mágicas y encriptación garantizaron la seguridad de los activos de sus clientes mientras agilizaban el proceso bancario. Y como ya no permitirían que ningún cliente entrara en sus bóvedas, pues sería una molestia innecesaria, Peter y MJ decidieron modernizar su forma de guardar el dinero. Al fin y al cabo, ¿para qué molestarse en dejar que todo el oro del mundo mágico se acumule polvo en bóvedas cuando pueden aprovecharlo al máximo, como hacen los bancos modernos? Mientras perfeccionaban el nuevo sistema, Peter recurrió a MJ. ¿Crees que alguien extrañará los días de hacer largas filas solo para depositar un puñado de knuts y sicles? MJ se rió entre dientes. Probablemente no, pero el cambio puede ser difícil para algunas personas. Tendremos que adaptarlos poco a poco. Peter se encogió de hombros. O podemos dejarle todo el trabajo duro a quien le dejemos el banco. Mientras la pareja trabajaba toda la noche para que el banco pudiera reabrir por la mañana, Peter y MJ se preguntaban si el mundo mágico acogería el cambio. Al fin y al cabo, los magos llevan mucho tiempo viviendo a sus anchas. Capítulo 570. Oh, cómo han cambiado las tornas. Los arduos esfuerzos de la noche dieron sus frutos cuando la primera luz del amanecer iluminó los antiguos salones de Gringotts con un tenue resplandor. Peter, con su cansancio disimulado por una sonrisa decidida, permaneció junto a MJ mientras se preparaban para revelar los cambios revolucionarios que habían implementado en el sistema bancario mágico. Aquí va nada. Con un gesto rápido, Peter activó las runas recién talladas en la piedra central, iniciando una cascada de magia que resonó simultáneamente en todos los bancos de Gringotts. Mientras los bancos abrían sin necesidad de empleados, el mundo exterior se llenaba de expectación. El callejón Diagon, habitualmente bullicioso con el traqueteo de los transeúntes matutinos y el susurro de las capas mágicas, ahora permanecía en un silencio inquietante. La ausencia de los goblins, que una vez estuvieron fuera del banco intentando entrar en su antigua propiedad, no pasó desapercibida, y los curiosos se congregaron, intercambiando miradas de desconcierto. Habían oído hablar de lo sucedido con los goblins, así como de la pérdida de los bancos. Últimamente, los periódicos y revistas no paraban de publicar buenas noticias. Primero, el Señor Oscuro y sus secuaces fueron asesinados, y ahora los insufribles goblins fueron destronados. La población mágica no pudo evitar preguntarse, ¿qué sigue? Aunque todos parecían contentos con los últimos acontecimientos, algunos no podían evitar preocuparse por la posible reapertura del banco. Al fin y al cabo, no conocían a los nuevos dueños, así que las dudas y los temores se apoderaron de ellos. Por supuesto, sería difícil superar a los goblins en cuanto a avaricia, pero era imposible para ellos no preocuparse. Una multitud comenzó a formarse frente a la entrada del Gringotts de Londres, con la mirada fija en las imponentes puertas, que se abrieron de repente. La vaga noticia de la reapertura se extendió por todas partes, despertando la curiosidad de todos, y pronto, la multitud entró con cautela. La confusión reinaba en el ambiente mientras el interior de Gringotts contrastaba marcadamente con su atmósfera habitual. Ningún cajero duende atendía los mostradores, y el gran salón resonaba con los pasos de magos y brujas cautelosos. Un mensaje pregrabado, que se reprodujo en todo el banco, llamó su atención, explicando la transformación y los instruyó sobre la nueva interfaz holográfica. Crea una cuenta y accede a tus bóvedas a través del holograma. Simplemente di iniciar sesión y aparecerá la interfaz. No te preocupes, toda la información está cifrada para evitar escuchas.
Solo tú podrás ver la interfaz y la voz de MJ resonó repetidamente por todo el banco, animando a todos a murmurar las palabras mágicas. El desconcierto inicial al ver aparecer ante ellos una pantalla brillante pronto dio paso a un murmullo de emoción y charlas a medida que las personas comenzaron a interactuar tentativamente con la interfaz, configurando sus cuentas con nombres de usuario y contraseñas. En el callejón Diagon, la escena se desarrolló como un espectáculo surrealista. Los comerciantes observaban desde sus escaparates, desconcertados por la ausencia del típico alboroto de gringos. A medida que se difundía la noticia, el atractivo de lo desconocido atraía a cada vez más curiosos, creando una multitud cada vez mayor que inundaba las calles adoquinadas. En la sucursal francesa del Banco Gringotts, una pareja de ancianos, vestidos con túnicas discretas, esperaban tentativamente en la fila antes de finalmente entrar, mirando el banco con escepticismo. No entiendo por qué tuve que dejar mi taller para la reapertura de un banco, Penny murmuró el hombre molesto. Estaba terminando mi investigación sobre transmutación molecular y no seas tan aburrido, Nicky respondió su esposa enfadada. Es una ocasión especial. A lo largo de nuestras largas vidas, los duendes han dominado la economía, y ahora que ya no están, quiero ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Repitió Nick, mirando a su esposa con cara seria. Es un banco, Penny. Esto no es una feria ni un parque de diversiones. Solo guardan dinero. Justo cuando su esposa estaba a punto de responder, una voz femenina resonó repentinamente por todo el banco. Crea una cuenta y accede a tus bóvedas a través del holograma. Simplemente di iniciar sesión y aparecerá la interfaz. No te preocupes, toda la información está cifrada para evitar escuchas. Solo tú podrás ver la interfaz. Ignorando a su marido, que le chupaba la diversión, Penny hizo lo que le dijeron. Inicia sesión. Nick observó confundido cómo los ojos de su esposa se agrandaban antes de que comenzara a mover las manos de una manera extraña, como si interactuara con algo que no parecía estar allí. Vacilante, también invocó el panel holográfico y, para su asombro, vio cómo la pantalla aparecía ante él y le ordenaba crear una cuenta. «Mierda», murmuró, ya no tan enojado con su esposa por sacarlo de casa a arrastras. «Es como los bancos muggles. ¿Ves?», dijo su esposa, como si se regodeara de su victoria. Sabía que algo interesante pasaría. Me encantaría conocer a quien creó esto, dijo Nick al ver una sección al final de la interfaz titulada Atención al cliente y pensó. Quizás pueda contactarlos por aquí. En todo el mundo, la emoción se extendió por los numerosos bancos Gringotts mientras magos, brujas y otros seres mágicos compartían su asombro ante el proceso simplificado de las operaciones bancarias. A medida que más personas adoptaban el nuevo sistema, una sensación de liberación invadía el ambiente. La confusión inicial se transformó en un afán de adaptación a los nuevos tiempos. La ausencia de la burocracia Goblin parecía un alivio bienvenido, y el otrora temido Gringotts ahora resonaba con el zumbido del progreso. En medio de las reacciones, Peter y MJ observaban desde la piedra central, satisfechos con el impacto de su innovación. El mundo mágico estaba a punto de transformarse, y, lo aceptaran plenamente o no, el cambio había llegado a Gringotts. El futuro de la banca mágica estaba aquí. Tras un día de intensa actividad, mientras el sol se ponía en el horizonte en distintos rincones del mundo, los bancos Gringotts, que habían abierto sus puertas por primera vez desde su reapertura, volvieron a cerrar. Por supuesto, reabrirían a la mañana siguiente. Mientras los bancos se acomodaban a su letargo nocturno, los goblins descontentos restantes, alimentados por el resentimiento y un deseo desesperado de recuperar su antigua fortaleza, iniciaron sus audaces planes. Las sombras de la noche se convirtieron en sus aliadas al dividirse en grupos, cada uno partiendo hacia un banco Gringotts diferente en todo el mundo. Los goblins, con sus filas reforzadas por aquellos que albergaban resentimiento por los recientes acontecimientos, pretendían infiltrarse y tomar el control de las salas una vez más. Su apuesta se basaba en el conocimiento de que habían sido los arquitectos de las protecciones originales, y aunque ya no tenían las riendas, creían que poseían la experiencia para eludir las defensas mágicas. Sin embargo, al acercarse a los bancos bajo el manto de la oscuridad, sus aspiraciones se toparon con una dura y brutal realidad. Sin que los goblins lo supieran, Peter, anticipándose a una posible reacción, había implementado nuevas defensas junto con el innovador sistema bancario. Después de todo, debía asegurarse de que el dinero y las pertenencias de sus clientes estuvieran bien protegidos, sobre todo porque no tenían empleados cerca.
En el momento en que los duendes intentaron infiltrarse, sus astutos planes chocaron con una barrera mágica impenetrable, que ahora rodeaba la capa exterior de cada banco de gringos. Impulsados por una codicia insaciable que alimentaba su determinación, continuaron sus intentos de romper las nuevas defensas mágicas que ahora custodiaban las bóvedas que una vez estuvieron controladas por los goblins. Sin embargo, en el momento en que presionaron contra la barrera encantada, les aguardó una consecuencia imprevista. Las protecciones, diseñadas para intensificarse en respuesta a intrusos persistentes, respondieron con una furia inimaginable para los goblins. Se desplegó una cascada de defensas adicionales, cada una más formidable que la anterior. Algunos equipos se vieron atrapados por ataduras mágicas, otros repelidos por barreras etéreas que parecían surgir de la nada. Las calles, antes silenciosas, resonaban con los gritos de dolor de los goblins que subestimaron las consecuencias de su incesante persecución. Tras sus audaces intentos, algunos equipos de goblins sufrieron un final abrupto y despiadado. Los guardianes, que ahora actuaban como protectores y verdugos, asestaron golpes letales a quienes se negaron a ceder. Cuerpos sin vida yacían a la entrada del banco, como un sombrío recordatorio de las consecuencias de su insaciable codicia. Otros no tuvieron tanta suerte. Quienes lograron sobrevivir al ataque inicial se encontraron capturados por las protecciones, atados y encarcelados dentro del mismo banco en el que pretendían infiltrarse. Los otrora orgullosos invasores goblins ahora estaban a merced de las defensas mágicas que habían subestimado, así como de algunos nuevos añadidos cortesía de Peter. Sin embargo, el destino más desgarrador aguardaba al equipo asignado al Banco de Londres. Mientras intentaban sortear las defensas exteriores, una fuerza repentina y abrumadora los atrapó. En un abrir y cerrar de ojos, fueron arrancados de su entorno y teletransportados. Cuando sus sentidos desorientados se calmaron, los goblins se encontraron en una vasta caverna, en las profundidades del subsuelo. Estaba demasiado oscuro para ver más allá de unos pocos metros, pero podían oír el ruido de cadenas en el distrito, y el terror los invadió al comprenderlo. Una silueta monstruosa emergió de las sombras, un dragón de proporciones colosales, que llevaba un grueso collar de metal con cadenas enrolladas firmemente alrededor de su cuello. En la oscura extensión, donde los intrusos goblins antaño eran arrojados a los dragones como castigo, se desató la justicia poética. Los goblins, que habían buscado recuperar su antigua gloria, se enfrentaban ahora a las mismas criaturas que antaño dominaban. El dragón, ahora con un nuevo dueño, avanzaba con gracia depredadora, con los ojos reluciendo de hambre. Mientras las cadenas resonaban y la caverna resonaba con agudos chillidos, el destino de los goblins estaba sellado. El dragón se abalanzó sobre ellos, abriendo sus inmensas fauces para consumir a quienes se atrevieran a desafiar el nuevo orden de gringos. La avaricia los había conducido a una trampa que ellos mismos habían creado, y ahora pagaban el precio máximo en las fauces de su creación, una vez esclavizada. Cuando todos los intrusos fueron eliminados y la noche se instaló en un silencio pacífico, las palabras grabadas en el frente de cada banco de Gringotts decían todo lo que había que decir. Entra, forastero, pero ten cuidado. De lo que le espera al pecado de la avaricia, para los que toman, pero no ganan, a su vez, deben pagar muy caro, así que si buscas debajo de nuestros pisos un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, estás advertido, ten cuidado de encontrar allí algo más que un tesoro. Capítulo 571. El arma secreta de Albus. Al amanecer, los restos de los intrusos goblins fallidos yacían despatarrado frente a todos los bancos Gringotts del mundo. Sus cuerpos sin vida, un sombrío testimonio de su nefasta codicia, conmocionaron al mundo mágico. Al descubrir los cadáveres de los goblins, los desprevenidos transeúntes lanzaron gritos de terror antes de llamar apresuradamente a los aurores para que investigaran. Los aurores llegaron puntualmente al lugar, con expresiones que mezclaban preocupación y confusión. La visión de los duendes muertos suscitó más preguntas que respuestas, y la ausencia de empleados de Gringotts añadió otra capa de misterio. Intentaron contactar con alguien dentro de los bancos para interrogarlos, pero los encontraron inquietantemente vacíos. La automatización de Peter había dejado las instituciones, antes bulliciosas, vacías de cualquier presencia, salvo la de los clientes. Finalmente, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica inició una investigación oficial sobre las misteriosas muertes de los goblins. Los aurores, equipados con sus varitas y habilidades investigativas, recogieron los numerosos cadáveres y los llevaron a su cuartel general para una investigación más exhaustiva.
Antes de la hora del almuerzo, la noticia de los cadáveres de duendes fuera de las sucursales de Gringotts se hizo pública. Los medios de comunicación mágicos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, alimentaron la especulación con titulares dramáticos y relatos sensacionalistas. Todos los periódicos y revistas estaban llenos de especulaciones, y el mundo mágico estaba ávido de información sobre los peculiares sucesos que se estaban desarrollando. A medida que se difundían los titulares, la población mágica se vio envuelta en un frenesí de teorías y rumores. Aunque la mayoría creía que los duendes habían subestimado las defensas del renovado Gringotts Banks, lo que los condujo directamente a una muerte prematura. De cualquier manera, las teorías de conspiración florecieron, cada una más elaborada que la anterior, mientras el mundo mágico intentaba dar sentido a los impactantes sucesos. Mientras tanto, Peter y MJ, observando las consecuencias desde su posición estratégica en la piedra de protección central, se relajaron al máximo. Aunque todas las miradas del mundo mágico estaban puestas en ellos, no les importó en absoluto. Tras ver sus nuevas defensas en acción, Peter pasó una hora ajustando la piedra de protección, solo para asegurarse de que todo funcionara a la perfección, antes de pasar el resto de la noche con su encantadora esposa. Lo habían visto todo, incluso cómo devoraban al duende del Banco de Londres, lo cual no era un espectáculo agradable. Al ver cómo encontraban los cuerpos a través de las imágenes proyectadas desde la piedra de la sala, MJ no pudo evitar volverse hacia Peter y preguntarle: ¿teníamos que dejarlos ahí fuera? Es decir, intentaron entrar, pero ¿no nos traerá esto más problemas con el gobierno? Peter simplemente se encogió de hombros. Ya tenemos un problema con el gobierno. Somos dueños de toda la economía del mundo mágico. No se quedarán de brazos cruzados, pero quién sabe cuánto tardarán en actuar, así que, los ojos de MJ se abrieron de par en par al comprender al terminar la frase de Peter. ¿Así que pusiste los cuerpos ahí para atraerlos? ¿Pero caerá Dumbledore en eso? No creo que lo haga, no me parece tan tonto. Peter sonrió con suficiencia. Primero que nada, a estas alturas, Dumbledore probablemente piense que soy un asesino loco, así que podría caer en la trampa y acelerar las cosas como esperamos. Y segundo, aunque no caiga en la trampa, Albus no controla todos los gobiernos mágicos, y mucho menos el británico. Si deciden venir, no podrá detenerlos y tal como Peter esperaba, la noticia de lo ocurrido en Gringotts impulsó al Ministerio Británico, junto con otros ministerios mágicos de todo el mundo, a unirse en un esfuerzo conjunto. A la hora de la cena, un comité diverso, representando a cada gobierno mágico, marchó con determinación hacia el Gringotts de Londres, con Dumbledore a la cabeza. Afuera del imponente banco, un formidable ejército compuesto por magos y brujas de todos los ministerios esperaba en silencio. Presenciando el destino de los desafortunados intrusos goblins, optaron por una estrategia cautelosa, esperando a ver si la diplomacia prevalecía antes de recurrir a medidas más contundentes. Al entrar Dumbledore en el banco abierto, con el comité siguiéndolo de cerca, un aire de renovada confianza envolvió al venerable mago. Gritó hacia el gran salón, y su voz resonó por el vasto espacio. Peter. Tienes invitados. Ven a darnos la bienvenida. La anticipación alcanzó su punto máximo cuando la multitud de representantes del ministerio se preparó para la confrontación. Desde su posición privilegiada en la piedra central, Peter y MJ, que se relajaban juntos en la cama, observaban la escena. Vaya, sí que vinieron, murmuró MJ. Peter sonrió con suficiencia. Por supuesto que vinieron. Son todas unas ratas codiciosas y estamos sentados sobre todo su queso. La inusual confianza de Dumbledore no pasó desapercibida. Confundida pero curiosa, MJ se volvió hacia Peter y le expresó sus sospechas. Ese viejo intrigante trama algo. Nunca lo había visto tan seguro. Al menos no delante de nosotros y... Peter, compartiendo su incertidumbre, asintió en señal de acuerdo, decidiendo que era hora de enfrentar al comité que se acercaba. Al salir de un portal reluciente y entrar al vestíbulo, Peter y MJ se encontraron con un coro de gritos de los miembros del comité, todos excepto Dumbledore, quien mantuvo un silencio mesurado. La sala se sumió en un tenso silencio cuando Dumbledore finalmente habló, levantando una mano para acallar las voces que clamaban por acción. Con tono mesurado, Dumbledore se dirigió a Peter, con palabras cargadas de autoridad. ¿Por qué, Peter, querido muchacho, creíste que una decisión tan audaz pasaría desapercibida? Preguntó, con sus penetrantes ojos azules fijos en Peter.
El mundo mágico no está acostumbrado a cambios repentinos y radicales, sobre todo cuando afectan a asuntos tan importantes como la economía, le recordó a Peter que le había advertido sobre las posibles consecuencias de sus audaces acciones al tomar el control de los bancos. Con un aire de serena determinación, Dumbledore expuso el propósito del comité. Me temo que ya no podemos trabajar juntos, como les ofrecí en nuestra última reunión. Ahora cedan el control de Gringos. Prefiero evitar la violencia y las muertes innecesarias si es posible y... Peter, manteniendo la compostura, respondió. Si quieren lo que es mío, tendrán que venir a quitármelo. Sus palabras hicieron que el comité volviera a gritar, pero tras una mirada severa, guardaron silencio rápidamente. Pero sepan que todos morirán si eso sucede, incluso tú, Albus. Ya les he perdonado la vida 2 veces, y no lo haré una tercera. Dumbledore suspiró, con una mezcla de decepción y comprensión en su mirada. ¿No considerarás el bien común? Al oírlo actuar con tanta santurronería, MJ no pudo evitar gritar. ¡Qué bien mayor! No son más que unos codiciosos que quieren lo que no les pertenece. Al menos tengan un poco de decencia y digan las cosas como son en lugar de hacerse los arrogantes. Silencio, chica. Los hombres intentan hablar. Dijo un miembro del comité con aspecto particularmente snob. Al instante, MJ se giró para mirarlo, con los ojos encendidos de rabia. ¿Qué demonios acabas de decir? Preguntó con una voz tan tranquila que incluso asustó un poco a Peter. Parece que no podremos llegar a un acuerdo y Dumbledore, con la confianza intacta, levantó su varita y lanzó un hechizo hacia Peter, llevándolo a donde inevitablemente se dirigía. Veloz como el viento, Peter desvió el hechizo sin esfuerzo, alertado por su sentido arácnido de las nefastas intenciones. En cuanto el hechizo se desvió, el ejército que aguardaba afuera se abalanzó sobre la ribera, interpretando el hechizo como señal para atacar. Sin embargo, las antiguas barreras que Peter había reforzado con defensas adicionales resultaron ser un obstáculo insuperable. Cuando los magos y brujas entraron por la entrada abierta, las defensas mágicas percibieron sus intenciones hostiles y respondieron con despiadada eficacia. En cuestión de instantes, el otrora formidable ejército se vio diezmado, y los letales encantamientos no mostraron piedad ante quienes se atrevieron a invadirlo. Era como una enorme picadora de carne, convirtiendo al ejército en papilla en cuanto llegaban a la puerta. Mientras el caos se desataba afuera, Peter se enfrentó a Dumbledore. «Sabes que vas a morir ahora, ¿verdad?», preguntó Peter, con un aire despreocupado y completamente despreocupado. Quiero decir, este podría ser el mayor error de tu vida, porque incluso arrastraste a estos idiotas a la muerte contigo, Albus. Sin embargo, se mantuvo firme, con su varita danzando en el aire mientras seguía lanzando hechizos a Peter. La inquietante confianza nunca se desvaneció de su rostro, lo que hizo que Peter se preguntara qué tramaba. Ignorando las palabras de Peter, Albus siguió adelante con implacable determinación, lanzando hechizo tras hechizo en una demostración de destreza mágica. Impulsada por un gesto de Peter, MJ saltó hacia el centro del comité, quienes también habían empezado a sacar sus varitas. Su agilidad solo era comparable a su precisión letal. Con una danza rápida y letal, los despachó uno por uno, asegurándose de cumplir la promesa de su esposo de matarlos a todos. Peter, mirando a Albus de frente, no pudo evitar soltar un suspiro de decepción. ¿Sabes? Con toda esta nueva confianza tuya, esperaba más. En fin, terminemos esto rápido. Quiero volver a la cama. Mientras Peter desaparecía a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia Albus, un repentino rayo de magia verde mortal se elevó hacia él desde una dirección inesperada. Los instintos de Peter se activaron y, con un movimiento rápido, esquivó el proyectil letal. Al girarse para identificar al agresor, Peter se encontró con la escalofriante imagen de un anciano con un elegante traje negro, de aproximadamente la edad de Dumbledore, que lo apuntaba amenazadoramente con una varita. El aire que rodeaba al recién llegado exudaba malevolencia, y Peter adivinó al instante quién era. No era otro que Heller Grindelwald, el señor oscuro al que se creía que Dumbledore había vencido. Capítulo 572. Peter contra Albus y Hellert. Peter, con expresión de desconcierto, se volvió hacia Dumbledore, con una cadencia condescendiente en la voz. ¿De aquí sacas tu confianza? ¿De él? Peter señaló con indiferencia a Grindelwald, quien le devolvió la mirada con evidente desdén. El anciano señor oscuro, aparentemente tratado como un peón prescindible, no apreciaba que lo ignoraran.
Enfurecido por el gesto desdeñoso de Peter, Grindelwald no perdió tiempo y lanzó hechizos en rápida sucesión. Sin embargo, Peter, en una deslumbrante demostración de fuerza, desvió sin esfuerzo cada hechizo con las manos desnudas. La facilidad con la que desvió la avalancha mágica dejó a Grindelwald paralizado por la sorpresa, con su arrogancia momentáneamente destrozada. Recuperándose de la sorpresa inicial, Grindelwald se volvió hacia Dumbledore con un dejo de respeto en la voz. Tenías razón sobre su fuerza, Albus. Puede que no tengamos ninguna posibilidad, incluso si unimos nuestros esfuerzos. Su comprensión reflejó la duda que al principio albergó cuando Dumbledore buscó su ayuda. Ahora, ante la innegable verdad de poder de Peter, Grindelwald admitió que sus posibilidades eran escasas. Albus, con la confianza menguando, asintió con gravedad. La realidad de la abrumadora fuerza de Peter se hizo patente, incluso para el venerado mago que ya la había presenciado en múltiples ocasiones. Tendremos que trabajar juntos si queremos tener alguna esperanza de enfrentarlo, declaró Albus con tono sombrío, reconociendo la grave situación. Había esperado que Gellert tuviera una oportunidad contra Peter, ya que ni siquiera Albus podría vencer a su viejo amigo en una batalla cara a cara. Incluso hace tantos años, cuando Albus regresó a Gran Bretaña tras matar al señor oscuro Grindelwald, no se atrevió a enfrentarse a Gellert. En cambio, fingió unirse al bando de su amigo antes de atacarlo mientras dormía. Pero en lugar de matarlo, como se le dijo al mundo, Albus encerró a Gellert, incapaz de realizar el trabajo sucio de matar al hombre al que había engañado y traicionado. La incómoda alianza formada entre Dumbledore y Grindelwald marcó una inusual colaboración surgida de la necesidad. La gravedad de la situación flotaba en el aire mientras se enfrentaban a la desalentadora perspectiva de enfrentarse a Peter, un obstáculo insalvable que los hacía sentir pequeños en comparación. Afuera del banco, el caos continuaba mientras los restos del ejército mágico luchaban contra las defensas fortificadas. Las barreras letales eran implacables, impidiendo que los intrusos se afianzaran. La sangre corría por las escaleras que conducían a la entrada y se extendía por las calles del callejón Diagon. Pronto, el ejército restante, que ahora era menos de la mitad de su número original, estaba demasiado asustado para acercarse a la orilla. En cambio, se mantuvieron a distancia, con cicatrices mentales por lo que habían presenciado y cubiertos con la sangre de sus camaradas. Algunos de ellos incluso huyeron, no queriendo estar más cerca de ese lugar maldito, eligiendo sus vidas por sobre la codicia que los impulsó a venir aquí en primer lugar. De vuelta en el gran salón, MJ remató al último miembro del comité antes de regresar con Peter, con las manos ensangrentadas. Ya terminé, ¿quieres ayuda con ellos? No me importaría pelear con Dumbledore, dijo, con toda su hostilidad hacia el director. No, puedo con ello. Puedes ir a limpiarte. Estaré allí cuando termine con ellos, dice Peter mientras MJ asiente y se marcha, dejándolo atrás con Albus y Gellert, quienes suspiraron aliviados. Después de todo, ya estaban muy ocupados con Peter. Si MJ se unía, no tendrían ninguna oportunidad. Al leer sus pensamientos, Peter no pudo evitar reír. Pueden hacer equipo todo lo que quieran, comentó con una sonrisa burlona, pero eso no cambiará el resultado. Espero que se hayan preparado para la decepción, y la muerte, por supuesto. Albus y Gellert, al no ver otra opción, lanzaron un ataque coordinado contra Peter, cuyos hechizos colisionaron en una caótica sinfonía de colores. Sin embargo, Peter esquivó sin esfuerzo cada asalto mágico con paso pausado, infundiendo un creciente temor en los dos magos. Su serenidad y su agilidad aparentemente inagotable pintaban un panorama sombrío para sus posibilidades. Despiadado, Peter acortó la distancia, dejando a Albus y Gellert sin escapatoria. Con un arrebato de velocidad, desapareció y reapareció detrás de Gellert, con la mano lanzando un ataque descendente. Gellert, presentiendo el peligro inminente, logró evadir el golpe fatal, pero no sin consecuencias. El rápido ataque de Peter le cercenó el brazo, dejándolo caer al suelo en un grotesco despliegue. Gellert gritó de dolor, mientras la sangre manaba a borbotones de la herida reciente, mientras Albus observaba conmocionado. El otrora formidable mago oscuro ahora se retorcía de dolor, un giro inesperado que ninguno de los dos había previsto. El dominio de Peter era evidente, reduciendo a los supuestos maestros de la magia a simples mortales. Disculpándose burlonamente por el dolor causado, Peter se apartó de la salpicadura de sangre cerca de él. Iba a matarlo limpiamente, pero te moviste.
La próxima vez, quédate quieto si no quieres sentir un dolor innecesario y, comentó con indiferencia, añadiendo sal a la herida. La indiferencia con la que trató la situación solo intensificó el miedo en Albus y Gellert. Con una calma escalofriante, Peter se acercó a Gellert una vez más. Mira, te sacaré de tu miseria, quédate quieto por un segundo. Albus, desesperado por evitar la fatalidad inminente, gritó. Alto. Por favor, no. Ignorando la súplica, Peter volvió a levantar la mano. El aire crepitaba con una inminente sensación de finitud. Albus, reticente a quedarse de brazos cruzados, lanzó hechizos contra Peter en un intento frenético por detener la ejecución, pero cada conjuro falló. Con una gracia despreocupada, Peter esquivó la embestida mágica, con la concentración inquebrantable. La inevitabilidad de la muerte de Gellert flotaba en el aire, y Albus solo pudo observar con horror cómo la mano de Peter atacaba con despiadada precisión. La cabeza de Gellert se separó de su cuerpo, y el espantoso sonido resonó por el gran salón. La cabeza decapitada cayó al suelo, un oscuro testimonio de la naturaleza unilateral del enfrentamiento. Albus, ahora completamente solo, gritó el nombre de Gellert con angustia, mientras su mundo se desmoronaba ante él. El silencio que siguió solo fue roto por los gritos angustiados de Albus, y el otrora formidable dúo se sintió humillado por la fuerza inesperada que los había abatido. Peter permaneció de pie en medio de las consecuencias, una figura ominosa, intacta y en perfecto estado, en marcado contraste con su sangriento y espantoso entorno. Albus se encontraba en medio de las consecuencias de la muerte de Gellert, con una fría comprensión que se apoderó de él. El arrepentimiento lo atenazaba, el peso de sus decisiones se hundía como una piedra en su pecho. Su búsqueda de poder, riqueza y justicia, impulsada por un equivocado sentido de la moral, había llevado a la muerte de su más antiguo amigo y de innumerables personas más. Peter, al observar la mirada muerta en los ojos de Albus, meneó la cabeza con decepción. Te lo advertí, anciano. Te dije que todos morirían. Puede que no quieras creerlo, pero todo esto es culpa tuya, declaró, golpeando al anciano mago justo donde le duele. Querías lo que no era tuyo y los trajiste a todos aquí, pensando que podrías vencerme con este fracasado señor oscuro. Con una patada casual, Peter hizo rodar la cabeza cortada de Gellert hacia Albus, que se detuvo en la posición perfecta para mirarlo directamente, con una mirada sorprendida y temerosa grabada en su rostro muerto. ¿Valió la pena?, preguntó Peter, mientras Albus miraba horrorizado la cabeza decapitada de su amigo. ¿Todo por un poco de oro que probablemente ni siquiera gastarías, o quizá porque no te caía bien? En fin, ya están todos muertos. Entonces, ¿valió la pena? La comprensión del devastador resultado enfureció a Albus hasta el punto de que apenas podía pensar con claridad, y mucho menos responder a la pregunta provocadora de Peter. Sin decir palabra, sacó rápidamente su varita. Desatando una lluvia de hechizos, algunos oscuros y prohibidos, Albus buscó desatar todo el poder que pudo reunir. Muere. En su desesperación, intentó llevarse a Peter consigo, decidido a luchar hasta el final. Sin embargo, Peter permaneció impasible ante la embestida. Con calma, caminó hacia Albus, rechazando con indiferencia los hechizos que se le presentaban. Hechizos prohibidos o no, para él todos eran iguales. Con cada paso, la determinación de Albus flaqueaba y empezó a ceder terreno, encogiéndose ante la fuerza imparable que se acercaba. Finalmente, se encontró acorralado, con la espalda contra la pared. De pie frente a frente, Peter le arrebató sin esfuerzo la varita a Albus de su mano temblorosa y la partió por la mitad, arrojando los pedazos rotos por encima del hombro. Albus, derrotado y humillado, cayó de espaldas, mirando a Peter con una mezcla de miedo y resignación. Peter, sin ninguna empatía, preguntó: ¿Tienes algunas últimas palabras? Albus, mirando hacia arriba desafiante, dejando de lado su miedo por un momento mientras declaraba: no me arrepiento de nada en mi vida excepto del momento en que te conocí. Probablemente así es como se sienten la mayoría de mis enemigos antes de morir. Con un encogimiento de hombros indiferente, Peter volvió a golpear con la mano, decapitando a Albus de la misma manera que su amigo. El macabro espectáculo se desató, salpicando sangre mientras el cuerpo sin vida de Albus se desplomaba en el suelo. Al final, Peter se quedó en el vestíbulo, manchado de sangre y plagado de cadáveres, sin una sola gota de sangre en su cuerpo ni en su ropa. Afuera, el ejército ya había huido, dejando solo los restos de sus camaradas. Con un temporizador, las puertas del banco se cerraron de golpe, sellando el lugar para la noche mientras Peter observaba el desorden que había quedado.
No voy a limpiar esto. Fin del capítulo 572.